Perú, considerada inclusive como una epidemia en la cual se vive casi todos los años. Entonces, dentro de los cuales tenemos que tener en cuenta que no toda paciente con patología respiratoria o sintomático respiratorio sea siempre COVID. Es lógico que en estos años se piense que sea lo mismo, pero siempre hay que tener en cuenta el factor ambiental que vive el paciente e inclusive la parte epidemiológica, que es muy importante. Es decir, actualmente el distrito que más se ha visto con mayor carga bacilar es San Juan de Lurigancho. ¿Alguien de San Juan de Lurigancho acá? Entonces, actualmente es considerada así, ¿no?, como la mayor carga bacilar. Inclusive antes de la pandemia, inclusive se hicieron también estudios en propio Lima metropolitana y se vio también que en Abancay existía mucha cantidad también de alta carga bacilar, más que también otros monóxidos que también existían. Entonces hay que tener bastante en cuenta, nunca es algo que entonces lo importante de esta enfermedad, quiero que aprendan el día de hoy, porque van a ver que hay muchos términos en los cuales se han actualizado. Lo que quiero que entiendan hoy día en la parte de tuberculosis es la patogenia, que es cómo el bacilo puede ingresar hacia la cavidad pulmonar y cómo es que algunos pueden permanecer bien del bacilo u otros pueden generar la infección activa. Entonces la diferencia está en saber cuándo hacen infección latente y cuándo hacen infección activa. Lo siguiente que quiero saber es en cuanto al diagnóstico, ¿no?, cómo llegar al diagnóstico en un paciente con tuberculosis. Que bueno, es frecuentemente aquí que se pueda diagnosticar de manera simple, ¿no?, con un BK en esputo, cultivos, radiografías, ¿no?, y entre otros. Pero lo que quiero saber es cómo es que pueden llegar al diagnóstico de estos pacientes. Y por último también es saber el tratamiento, ¿no?, que ahora en la norma técnica actualizada es de 2023, ¿ya? Anteriormente estábamos ligadas solamente a la norma técnica del 2013, ¿ya?, que luego hizo una pequeña actualización del 2018, pero solamente las autorizaciones fueron para flujograma nada más no de términos. Ahora hay nuevos términos que se han aplicado en la norma técnica, ¿ya?, así que he puesto algunos para que solamente lo revisen. Vendrán algunos que otros en el examen, ¿ya?, y algunos cambios también, modificaciones sobre tratamiento según poblaciones, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Entonces la definición de la tuberculosis va atraído por este bacilo, ¿no?, el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, que como deben de conocer, en microbiología le enseñaron que no solamente existe este micobacterium, ¿no?, existen otros micobacterium como es el labio, pero otros micobacterios causan diferente sintomatología a diferencia de este tuberculosis, ¿no?, que su órgano principal o órgano diana es el pulmón. Descubierto por el científico Robert Koch en 1882, pertenece a la familia Mycobacteriaceae y una orden de actinomycetales. Se considera como una bacteria aeróbica no formadora de esporas y tiene una forma de bastón. En forma de bastón. El tamaño que se aproximan estos bacilos es de 0.5 por 0.3 micrómetros y estos, cuando se colocan hacia el gram, cuando lo tienes con gram, van a tener una coloración neutra y por más que le pongas un ácido tampoco va a dar una coloración específica. Por eso es que se le conoce a estos bacilos como bacilo ácido resistente, porque le colocas el gram, inclusive pones el ácido alcohol y no te van a teñir de una forma específica como otros que sí se pueden teñir, por eso se le llama bacilo ácido resistente. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que este bacilo posee una alta carga de colesterol, ¿no?, como son ácidos glicólicos, ácido graso reticulado de cadena larga y otros lípidos de la pared celular. Tienen dos estructuras muy importantes, que son los siguientes: el arabinolactano y el peptidoglicano, que es lo que tenemos aquí. El arabinolactano y el peptidoglicano, que ambos están unidos. Estas dos estructuras, ¿en qué nos va a dar importancia? A que estos le dan una permeabilidad muy baja de la pared celular de la micobacteria. Por lo tanto, esto es lo que le confine a que tenga poca efectividad los medicamentos, ¿no?,
¿ya? Entonces, esta estructura o esta unión de estos dos componentes le da esa poca efectividad de los antibióticos mismos. Y otra estructura es el liporaminomanal, ¿no? Que es este aquí, el más superficial. Este, por ser más superficial, es el que va a estar en contacto con las células del huésped. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene esta estructura, doctor? Entonces, tiene la importancia de darle supervivencia al bacilo de Koch, ¿ya? Por lo tanto, le va a dar una supervivencia, resistencia hacia el macrófago alveolar, que luego va a ser atacado a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, son dos estructuras muy importantes que deben de tener en cuenta. A nivel epidemiológico, se conoce que la incidencia es 250 veces mayor en Sudáfrica, ¿no?, que en Estados Unidos. Se considera que son 2 veces mayor en hombres que mujeres, ¿no? Pero estos solamente son reportes de casos, chicos, ¿eh? No quiere decir que existe un factor genético, ¿no?, que los hombres tenemos, no sé, un gen más que las mujeres. No, eso no existe, sino que es por reporte de casos, ¿ya? Y tampoco porque el hombre se baña menos que la mujer, ¿eh? Eso no tiene nada que ver, sino que es un reporte que se añade básicamente en toda la parte continental europea y también africana. Entonces, es un reporte que se da con mayor secuencia en esto. Las tasas de desarrollo de tuberculosis activa se menciona que son muy altas en los lactantes expuestos y mucho menor en niños de 2 a 10 años, ¿no? Y conforme va pasando los años, aumenta este riesgo. Y se menciona que llega una meseta hasta los 25 años de edad, manteniéndose elevada durante toda la vida. Entonces aquí ubicamos a nuestro lindo Perú y sabemos que igual no nos descuidamos con el hecho de que seguimos siendo una gran cantidad de incidencia por 100 personas, ¿no? O sea, seguimos teniendo una alta carga de incidencia por parte de la infección por tuberculosis. Cuando asociamos tuberculosis a otro factor de riesgo, el más importante y el que nunca deben olvidar es el VIH. El VIH es uno de los componentes de factores de riesgo más importantes que se asocia a la tuberculosis. Se considera que 12 de todos los nuevos casos activos de tuberculosis y el 25% de todas las muertes relacionadas con la tuberculosis ocurren en personas con VIH positivas. O sea, quiere decir que esa asociación es muy alta, ¿no? Y que inclusive pueden ser causantes de mortalidad en los pacientes con tuberculosis. La mayoría del 75% de los casos y muertes por tuberculosis activa asociadas a VIH se producen en África, ¿no? Eso se debe por la poca salubridad, poca atención médica que existe en aquellos países, ¿no? Ojo, ¿y por qué se da esta asociación tan estrecha entre la tuberculosis y el VIH? Ustedes se van a dar cuenta que la patogenia de la tuberculosis está implicada con un factor importante, el CD4. Entonces, en el VIH, casualmente, también está implicado el CD4. Entonces, el VIH ya de por sí disminuye esta cantidad de CD4 y hace que la tuberculosis bacilar, que está en una forma inofensiva, aparentemente, llegue a su actividad y pueda generar infección y generar la tuberculosis activa, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué el VIH con la tuberculosis tiene una asociación tan estrecha. Por otro lado, tenemos otros factores de riesgos asociados, como la diabetes mellitus tipo 2, el alcoholismo y el tabaquismo, donde reportes según el Nature de 2018 mencionan que la diabetes y el alcoholismo triplican el factor de riesgo de generar tuberculosis pulmonar activa, a diferencia del tabaquismo, que duplica el factor de riesgo de una tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Sería muy contradicente, ¿no? Porque el tabaquismo se vería ser que genera mayor riesgo, pero no. El alcoholismo, o sea, tú que tomas los fines de semana, luego de tus clases, o aquellos pacientes que son diabéticos también pueden generar eso. Entonces, esa es la gran diferencia que se ha reportado solamente en pacientes de esas comparaciones. Ahora, se ha visto también que en comparación con otros agentes infecciosos como el virus del sarampión y varicela zoster, el Mycobacterium tuberculosis no es altamente infeccioso. O sea, ¿qué quiere decir esto, doctor? Muy bien, que un paciente que tiene el bacilo de Koch en su organismo a nivel pulmonar solamente puede infectar en un año entre 3 a 10 personas. O sea, no puede infectar a más porque de repente la carga bacilar que esta persona emite o expulsa no es tanta o no es la requerida para que pueda infectar a un paciente. Pero se aproxima que más o menos debe ser entre 3 a 10 personas por año, nada más. ¿Ya? Sin embargo, ya hay personas que tienen enfermedad activa
¿no? Y cuando estén constantemente en contacto con esta persona que no está infectada, e inclusive necesita mayor tiempo de estancia con esta persona para que pueda infectarlo. Ya vamos a ver también en una de las diapositivas. Muy bien. ¿Hay otros factores de riesgo asociados? Sí, ¿no? Aquí tenemos que tengo una lesión fibrótica pulmonar, silicosis, enfermedad renal crónica o que esté en hemodiálisis, usuario de drogas endovenosas, que esté recibiendo tratamiento inmunosupresivo, que tenga una gastrectomía o un bypass yayunal, o que esté post-transplantado, ¿no? O malnutrición severa. Muy bien. ¿Qué es otra parte también, aparte de la tuberculosis pulmonar? Conocer que existe este término llamado MDR, ¿no? El multidroga resistente, que inclusive el XDR ya ni siquiera se considera una enfermedad, sino muerte total, o sea, una muerte segura, porque lamentablemente los fármacos que se dan para XDR a pocas personas le hacen efecto, ¿no? Entonces, el MDR aún sigue siendo salvable, ya no como el XDR, años atrás, inclusive el MDR sigue considerándose como una mortalidad segura, pero ahora ya no con los medicamentos que han salido, ¿no? Pero lamentablemente se están reportando casos a nivel de Suecia, a nivel de la parte cercana a Australia y también África, se está reportando que estos casos de MDR tampoco están respondiendo. Y eso es porque en otras partes o otros países desarrollados utilizan antibióticos que inclusive acá para nosotros es lo superior, ¿no? Como meropenem, ertapenem, vancomicina, mesolí, colistina. Para ellos su colistina, allá en otros países desarrollados, es como una ceftriaxona. Entonces ellos utilizan esos antibióticos porque la carga de resistencia de esos microbios, de esas bacterias, son altas. Entonces, por eso que a veces el MDR en otros países no responde como la que nosotros tenemos acá, pero acá igual se han dado cuenta que en las salas hospitalarias casi la mayoría por una infección urinaria reciben meropenem, ¿no? Cuando podemos tener otro tipo de antibióticos que puedan recibir. Muy bien, entonces en cuanto al MDR se sabe que a nivel mundial la prevalencia de tuberculosis MDR es del 5%. Y se estima que la mayoría de los casos de tuberculosis MDR refleja transmisión más que adquisición inicial. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que un paciente con MDR esté aquí, nosotros todos hayamos salido y empieza a toser, ¿no? Se va, luego de la otra semana nosotros venimos todos, inspiramos en la carga bacilar que emitió y nos contagiamos de ese bacilo MDR. De repente el desarrollar la tuberculosis activa va a demorar más que un paciente que estuvo acá tosiendo, yo estuviera a su costado y me esté tosiendo en toda la cara. Entonces hay más probabilidad que yo desarrolle la tuberculosis activa por MDR en contacto, o sea, en transmisión continua, que solamente yo me contagie de manera ambiental. ¿Ya? Eso es por lo cual dice refleja transmisión más que adquisición inicial. Se menciona que entre 5 y 15% de las personas, ¿no?, infectadas progresarán entre meses a años a la enfermedad de tuberculosis activa, ¿no? Ya vamos entendiendo entonces que no todos los pacientes que son contagiados con el bacilo de Koch generan infección activa, ¿ya? Pueden progresar entre meses a años, mientras que el resto conserva un riesgo de persistente de desarrollar la enfermedad activa durante toda su vida. Hasta el 50% de todas las personas con tuberculosis activa con cultivo positivo no presentan tos productiva prolongada y al menos el 25% no presentarán ningún síntoma. Entonces, no todo paciente que sea sintomático respiratorio, que esté bautizando, ¿no?, que esté botando su mojón de pulmón ahí, ellos van a ser todos los pacientes, ¿no? O sea, hay algunos que no van a hacer esos síntomas, inclusive solamente el paciente va a presentar escalofríos e hiporexia, y eso se ha reportado bastante, porque eso cuando no hacemos bien una historia clínica, ¿no?, porque solamente vienen por esos casos y algunos ponen malnutrición o otras cosas. Pero eso hay que tener bastante cuenta que no todos los pacientes con tuberculosis activa van a generar un tipo de síntomas, ¿no? Muy bien, entonces para la patogenia hay que tener en cuenta muy claro esto siguiente, ¿no? Estos factores, que es la calidad de aerosol, la calidad de surfactante, respuesta alveolar y necrosis del macrófago alveolar. ¿Qué quiere decir con esto? La calidad de aerosol quiere decir que el paciente que puede expulsar o que
pueda generar estas gotitas de flúor en la cual transmite hacia otra persona, tiene que tener una buena cantidad de carga vacinal para que pueda llegar al alvéolo y pueda infectar ese pulmón. Ese es punto número 1. Entonces, que el aerosol esté con muy buena carga vacinal y que pueda ser capaz de llegar al alvéolo e infectar. Pero ¿qué se menciona? Que no todos los enfermos son capaces de generar una cantidad suficiente de partículas aerosólicas para internarse en el alvéolo. Ojo, entonces hay una condición por la cual tenemos que tener en cuenta que por eso los pacientes así hermanos se contagian de tuberculosis, ¿no? Porque antes en los hospitales no acudíamos a las salas de hospitalización con mascarilla, ¿no? Ahora con el COVID que vamos con mascarilla, ¿no? Con K95, algunos se refinan con N95, ¿no? Pero antes no, ni siquiera íbamos con los quirúrgicos, ¿no? Y así estábamos en exposición con los pacientes con tuberculosis y al final nadie hacía clínica, ¿no? Meses después una caverna en la radiografía de tórax, ¿no? Pero casi nunca hacían síntomas porque es una infección latente que es lo que vamos a entender. Muy bien, entonces no todos tienen esa capacidad y sabemos que inclusive hay pacientes con contacto con tuberculosis activa que están expuestos constantemente, ¿no? Con estas gotitas de flúor que botan y que no siempre se van a contagiar. Y eso es porque se debe a una exposición más prolongada para que pueda generar infección activa. Entonces, se concluye que la probabilidad de sufrir una tuberculosis activa, ¿a qué se debe? El contacto que esté con un paciente con tuberculosis activa debe estar de manera continua. ¿Y cuánto tiempo? Más de 6 horas al día, ¿no? Por un periodo que depende del plazo diagnóstico entre 60 y 90 días. Ojo, entonces, ese es el tiempo aproximado que yo debo tener en cuenta si estoy en contacto con un paciente con tuberculosis activa y tomar precauciones, porque si no, si yo me pongo en este lapso de tiempo y sobrepaso las 6 horas, probablemente pueda contagiarme y pueda hacer la enfermedad activa. Entonces hay que tener bastante cuidado, es una cápita muy importante de tomar en cuenta. Muy bien, lo siguiente viene a ser la calidad de surfactante. Esta calidad de surfactante, como ustedes conocen, es una sustancia tensioactiva, ¿no? Que va a destruir la pared lipofílica del bacilo. Ojo, tiene esa propiedad, destrucción de pared lipofílica del bacilo, ¿no? Lo cual va a conferir de que el macrófago alveolar pueda fagocitar al bacilo y así destruirlo de manera fácil. Pero tiene otra propiedad, que es el llamado fluido alveolar o también llamado lavado alveolar. El lavado alveolar es lo que a nivel alveolar se genera como un líquido que va a ser drenado hacia los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos pasará hacia la cavidad sistémica, que es el esófago, y del esófago llegará al estómago, se eliminará o se va a destruir y luego se va a eliminar. Esa es una forma en la cual también se elimina la parte del bacilo, ¿ya? Mediante la secreción de surfactante, ¿no? Por el leucocito tipo 2. ¿Cuánto se secreta o cuánto se drena de este fluido? 500 mililitros aproximadamente, ¿ya? Es drenado hacia el estómago. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es la respuesta alveolar, y aquí participan 3 células: leucocitos tipo 1, el tipo 2 y el macrófago alveolar. El leucocitos tipo 1 se distribuye casi en un 95% en toda la superficie alveolar y tiene 2 funciones principales, bueno, una función principal, ¿ya? Que es la que su unión de estas va a ser tan ínfimo, ¿ya? En la cual no va a permitir el ingreso de cualquier tipo de célula. Por lo tanto, si se requiere que ingrese un bacilo, va a ser casi imposible. Pero ¿cuál es la contraparte también de esta unión ínfima entre los leucocitos tipo 1? Que no va a permitir el paso de anticuerpos. Por lo tanto, ahí no voy a encontrar inmunoglobulina M, ni inmunoglobulina G, ningún tipo de inmunoglobulina. Esa es la contraparte que tiene esta unión. Pero entonces, ¿quién está ahí para salvarnos? El macrófago alveolar, ¿ya? Esa es una contraparte que tiene el leucocito tipo 1. Y lo otro es el factor de la necrosis del macrófago alveolar, ¿no? Este factor de necrosis macrófago alveolar es que cuando llega el bacilo y es fagocitado por el macrófago alveolar, este bacilo lo que va a secretar es esta sustancia, el DSAT6,
o el 6-KD-RC directory antigenic charge. ¿Ya? ¿En qué va a consistir su función de este mecanismo? Lo que le va a conferir es que evita la unión del fagosoma lisosoma y la apoptosis del mismo bacilo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a generar es que una vez que no permita esta apoptosis dentro del macrófago alveolar, permite la entrada de más bacilos hacia el citoplasma del macrófago alveolar. Por lo tanto, al hacer que ingresen más bacilos, va a haber una multiplicación, ¿ya?, en solamente un macrófago alveolar. ¿Y cuántos ciclos se van a generar? Entre 5 a 6 ciclos de división, generando una concentración entre 32 y 64 bacilos. Y esta multiplicación va a ser tanta que va a generar una dimensión alta al macrófago alveolar y va a llegar un momento en que se va a destruir. Entonces los bacilos se van a escapar, ya no van a ser intracelulares, sino van a ser extracelulares. Por lo tanto, los bacilos viajan y se incrustan dentro del parénquima pulmonar. ¿Y ahí qué nos espera? Nos espera otros macrófagos alveolares, que son los macrófagos alveolares intersticiales y los macrófagos alveolares vecinos también llamados. Estos van a hacer que también van a tratar de suprimir al bacilo que no se siga multiplicando o que no se siga dividiendo. Pero se menciona que durante este trayecto de que impide de que no se multipliquen, van a crecer por lo menos unos 1000 bacilos. Y el macrófago que está tratando de sostener estos bacilos, entonces va a decir, no puedo, ya no puedo sostenerlo más, ya no tenemos más ayuda. Entonces, lo que hacen es secretar quimiosinas. Y estas quimiosinas hacen que generen una respuesta inflamatoria. ¿Y con qué finalidad hacen que se genere una respuesta inflamatoria? Para llamar a los dos células muy importantes, que vendría a ser los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, y los monocitos. Pero esos van a ir justo, o van a llegar justo cuando ya la respuesta inflamatoria no se puede contener y genera una ruptura alveolar. Entonces, esta ruptura alveolar o esta liberación de interleuquinas que se va a generar hace que atraiga con mayor cantidad a los polimorfos nucleares y a los mononucleares. Y una vez que está junto el macrófago alveolar, los neutrófilos y los monocitos, como ellos también ya no van a poder soportar, van a decir, no, este bacilo es muy resistente, tiene mucha capacidad para esquivarnos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a llevarlo a la policía. Y lo llevan hacia el ganglio linfático, donde aquí se van a presentar linfocitos. Muy bien, casi lo que les he explicado es lo que está en este gráfico. El paciente con tuberculosis o con el bacilo de Koch empieza a toser y se contagia. Entonces, el ingreso del bacilo lo que hace es que este macrófago alveolar lo va a fagocitar. Una vez que lo fagocita, va a llamar ayudas tanto al neutrófilo como a los monocitos, que es lo que he mencionado. Pero como este bacilo se va a seguir multiplicando, entonces, ¿qué hacen ellos? Lo llevan a la comisaría, que es el ganglio linfático. El ganglio linfático produce dos tipos de células T, los llamados TH1 y TH17, donde el subtipo primordial y principal es el TH1. ¿Por qué? Porque este TH1 se va a encargar de evitar el desarrollo de la tuberculosis activa en un 90% de los casos. Doctor, ¿y cómo hace eso? Perfecto, entonces vamos a ver las dos vías que realizan ambas células. El TH1 lo que hace es conferir que activa los macrófagos ya infectados mediante la secreción de este interferón, que es el interferón gamma. Al activar los macrófagos alveolares ya infectados, hace que estos macrófagos se empiecen a unir. Y al unirse hace que también vengan más linfocitos y empieza a englobarlo a tal punto que llama también a los fibroblastos para que los encierren y formen el llamado granuloma. Esa es una parte en la cual puede contener la infección el TH1. Pero hay otra forma en la cual puede contenerlo. Y es que esta pequeña evolución que encierra el bacilo puede que lo lleve hacia el epitelio alveolar. Del epitelio alveolar
llega hacia la tráquea, de la tráquea llega al esófago y del esófago se elimina hacia el estómago y luego se elimina vía digestiva, ¿no? Esas son las dos formas en las cuales el TH1 confiere eliminación del bacilo de Koch, ¿ya? Y esto lo hace mediante la formación de las llamadas células espumosas o células gigantes, que no es más que el macrófago alveolar que ha consumido bastante tejido necrótico conjuntamente con colesterol y por eso se vuelve gordo, le dicen células espumosas, le dicen, ¿ya? Esas células espumosas son las que se encargan de llevar el bacilo hacia el árbol bronquial, de los bronquios, bronquiotráquea, esófago y el estómago y se elimina. Eso es lo que hace el TH1. Pero ¿qué hace el TH17? TH17 es como el hermano flojo, ¿no? Bueno, voy a tratar de encapsularlo también, pero no me da muchas ganas de actuar. Voy a llamar a otras células y empieza a llamar a más células antes de dar su respuesta mayor. Pero al querer llamar bastantes células, el bacilo también dice, bueno, no, tú estás llamando a más gente, yo también me voy a multiplicar. Y se empieza a multiplicar con mayor cantidad. El problema está que a su multiplicación va a llegar un momento en que los bacilos superen a este enclaustramiento que está generado por estas células. Y al superarlo, se liberarán los bacilos y lamentablemente se guiarán hacia el epitelio alveolar, podrán infectar otros alvéolos pulmonares, otros macrófagos alveolares, y puede llegar inclusive a las secreciones mismas respiratorias y con eso infectar a otras personas. Entonces, el responsable lamentablemente de generar una enfermedad activa es por el TH17 y el responsable de generar una infección latente es el TH1. Muy bien. Tenemos dos situaciones diferentes acá igualito, ¿no? La infección latente, como hemos visto, llega el bacilo, el macrófago lo llega a fagocitar, pero lamentablemente este macrófago explota y los bacilos entran hacia el epitelio celular, ¿no? Entran, los espera el macrófago intersticial que les había mencionado, llega otro macrófago vecino, se unen fuerzas y forman el granuloma, y ahí quedó, ya no más, se controló la infección. Pero pasa que viene tu parcial con preguntas que no te han dictado, ni tampoco en las diapositivas, o en el SUSTI, ¿no? Viene y lamentablemente este granuloma que tienes aquí se revienta. ¿Por qué? Porque hay un grado de inmunodepresión. Y estas células que lo estaban cavitando ya no tienen la misma respuesta. Por lo tanto, los bacilos se expulsan y empiezan a infectar. Ojo, que cuando yo les mencioné de que cuando el neutrófilo y el monocito presentan estos bacilos al ganglio linfático, estos ganglios linfáticos generan una reacción linfática, a la cual se le llama linfadenititis. Y esa linfadenititis se puede representar como un ganglio linfático que se puede a veces observar en una radiografía de trompas. Muy bien, a nivel patológico eso es lo que estamos viendo entonces. Las células del macrófago alveolar con sus células espumosas o las células gigantes, neutrófilos o linfocitos alrededor, y los fibroblastos que son las células más importantes de poder enclaustrar al bacilo, ¿no? Y generar así el granuloma. Muy bien, entonces esa es una parte en la cual se puede generar la infección a nivel pulmonar, pero también existe la llamada diseminación extrapulmonar. Esta diseminación extrapulmonar ocurre en un 30% y en inmunodeprimidos, ¿ya? Y se menciona que una vez que el bacilo ya generó, ya lesionó al pulmón, crea una llamada neovascularización. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Porque estos nuevos vasos que él va a crear hace que la capa del endotelio que se va a formar de estos nuevos vasos van a ser más delgados. Por lo tanto, va a permitir que el bacilo entonces entre como Don Juan en su casa. ¿Me entienden? Entonces, esa es la importancia de por qué el bacilo necesita infectar en primer lugar. ¿Por qué? Porque así puede generar su reinfección y puede volver a infectar la misma lesión que generó o puede generar otras lesiones en otro pulmón. ¿Y cómo lo hace? El bacilo lo que hace es que una vez que es presentado a nivel del ganglio linfático, estos pueden ir inclusive por vasos eferentes ganglionares.
y este va a pasar hacia la vena cava superior, y de la vena cava superior pasará hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, venas pulmonares, y las venas pulmonares, arteria pulmonar, disculpen, y la arteria pulmonar llega al pulmón. Entonces, de esta lesión que presentaba el paciente, luego aparecen otras lesiones más. Entonces puede que infecte la misma caverna que generó, o puede generar más cavernas. Esa es una vía en la cual puede infectar el vacío. ¿Cuál es la otra vía, doctor? Bueno, el ganglio que se presentó a nivel ganglionar puede pasar por venas capilares y pasar ese hacia las venas pulmonares. De las venas pulmonares pasará hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, a nivel sistémico. ¿Ya? Entonces son dos vías que puede tomar el bacilo de Koch. A nivel sistémico, cuando viaja por la aorta y empieza a conocer el cuerpo humano, ¿no? Ve el hígado, ve el riñón, entonces menciona, ¿y a cuál me voy? El bacilo de Koch tiene mayor preferencia por aquellos órganos que están muy vascularizados. ¿Ya? Dentro de esos, los órganos que están con mayor vascularidad y donde el endotelio tenga mucha afinidad con el tejido, es el tejido óseo y el tejido renal. Ojo, no quiero decir que los órganos extrapulmonares más frecuentes que existen por parte de la tuberculosis no es el óseo ni el renal. Si yo les preguntara cuál es la presentación extrapulmonar más frecuente en la tuberculosis, ganglionar, pero no es la ósea ni tampoco la renal. Ojo, yo estoy mencionando que el bacilo va donde hay mayor vascularización, nada más, y donde hay mayor vascularización son estos órganos. Muy bien, también ¿a qué otro órgano se van? A nivel del sistema nervioso central, generando un tuberculoma o una meningitis tuberculosa. Pero ojo, que para que pueda generar esta enfermedad necesita que haya una alta carga bacilar y necesita que el paciente también esté inmunodeprimido. Esa es la importancia de que un paciente tenga infección por sistema nervioso central. ¿Cuál es lo otro? Lo otro es que afecte, que una vez que llega hacia el ganglio linfático, este decida eliminarse, pero lamentablemente cuando hay un drenado, con lo que habíamos mencionado, ¿no? El fluido alveolar, ¿no? Que se drena hacia los ganglios linfáticos, el ganglio linfático se va a los árboles bronquiales, los árboles bronquiales llega hacia la tráquea al esófago, el esófago se elimina hacia el estómago. Da la mala suerte que el paciente tiene lesiones a nivel de la cavidad orofaringea, o tiene nivel del esófago, tiene unas lesiones por ahí, y el bacilo, al momento de quererse eliminar, ve esa puerta de entrada y se introduce ese nivel. Algunos pueden viajar hacia los ganglios cervicales, y cuando infecta un ganglio cervical se genera esta lesión llamada escrófulo. ¿Ya? Que son lesiones nodulares linfáticas que inclusive pueden hasta llegar a supuraciones y generan toda una cadena linfática inflamada a nivel cervical. Otro es que este bacilo, cuando llega al estómago y necesita ser eliminada, pero lamentablemente tú estás tomando omeprazol, ¿no? Porque por gastritis que tienes. Entonces llega ese bacilo a tu estómago y no encuentra ácido. Entonces el bacilo dice, bueno, si no hay nada que me mate, no hay acidez que me mate, yo puedo convivir acá, y genera una infección gastrointestinal. Lo otro es que el bacilo vaya hacia la pleura, y a nivel pleural puede generar derrame pulmonar unilateral, ¿no? Y esto se debe porque las células mesenquematosas que se presentan en las células en la pleura, ellos son bien sensibles, bien sensibles son, porque basta que haya una pequeña lesión, estas células llaman a todo el mundo para que puedan confinar o puedan atacar a esa pequeña lesión. Pero lo que no saben es que al generar esa respuesta, como la pleura es tan delgada, genera un pequeño hueco, y ese hueco genera la infección, y la infección puede generar el derrame pulmonar. Muy bien. Existe una hipótesis, la llamada hipótesis dinámica. De repente para ustedes esto es nuevo. Pero el artículo del Sevier en el 2018 sacó esta llamada hipótesis dinámica con explicación área.
Vamos a recordar que el TH1 entonces se hace responsable de que se evite la enfermedad activa de tuberculosis pulmonar. Hemos dicho que lo hace con esta fase, ¿no? Se fabrican las células espumosas y de las células espumosas lo eliminan hacia los bronquios, el nuevo estómago y se elimina, ¿cierto? O el otro también está que lo encapsula y se forma el granuloma. Esa es la responsabilidad del TH1. Pero ¿qué pasa cuando este bacilo es muy inteligente, como los estudiantes de la Continental, y dicen, bueno, pues no, yo voy a hacerme el dormido, voy a ser como el que no hago nada? Entonces se hace una fase de enlentecimiento metabólico de adormecimiento. ¿Con qué finalidad? Para que los macrófagos que están alrededor de él digan, bueno, pues no, este bacilo no está haciendo actividad, no está haciendo daño. Entonces hay que eliminarlo. Ya no forman el granuloma, sino van a eliminarlo. Y prefieren entonces esta vía, más que formar el granuloma. Entonces la célula espumosa, al querer eliminarlos, ¿no?, lo va a querer eliminar, pero lamentablemente es en esta fase donde las células espumosas se vuelven muy susceptibles, se vuelven flojas. O sea, en este momento, como ya se confió de que ya este bacilo no está actuando y lo va a eliminar, entonces se vuelve muy susceptible. Y es ahí donde el bacilo aprovecha para poder eliminar ese macrófago o esa célula espumosa y expulsarse y poder transmitirse a nivel sistémico. Pero lamentablemente este bacilo, como está medio perdido, entonces se escapa en un lugar donde no debería escaparse, pero sí llega a estar a nivel respiratorio. Y como se vuelve a incrustar en el mismo medio respiratorio, pasará por lo mismo. Encontrará un macrófago alveolar, pasará por los mismos eosinófilos, neutrófilos, monocitos, ganglio linfático, TH1, y otra vez volverá acá. Pero este bacilo ya le comunicó al otro que estaba acá encerrado: oye, miren lo que he hecho, me hice dormido y he vuelto acá. Ah, ya, hagamos eso entonces. Y empieza a hacer esa producción, ¿no? Se empieza a generar ese mecanismo y un círculo vicioso. A este círculo vicioso que se empieza a generar por este bacilo que entra en fase de envejecimiento metabólico o adormecimiento, que es una actividad metabólica mínima, se le llama reinfección endógena. Y esta es la explicación de la llamada infección latente, donde el microbio puede circular por el nivel respiratorio sin ocasionar clínica. ¿Por qué? Porque no está infectando algunas células alveolares que al final van a salir expulsadas, solamente va a generar este círculo vicioso. Es aquí donde la isoniazida, como parte de un tratamiento preventivo, profilaxis, entra en acción. ¿Por qué? Porque la isoniazida no va a atacar estos bacilos adormecidos. Lo que va a hacer la isoniazida es que esta célula espumosa no se duerma, esté despierta en todo momento y que no esté inhabilitada durante el proceso que lo va a eliminar, porque esa fue la causa, ¿no? Como la célula espumosa se confió de que está inactiva y que tenía que eliminarlo fácilmente, lo que hace la isoniazida hace que esas células espumosas no se duerman y estén despiertas en todo momento y así puedan ser eliminados los bacilos. Muy bien. ¿Se entendió esta hipótesis? ¿Sí? ¿Están durmiendo? No, se entendió porque básicamente lo que me importa es... Lo otro explica la llamada teoría unitaria. Y la teoría unitaria lo que explica es por qué el bacilo de Koch prefiere el lápiz. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el bacilo de Koch prefiere el lápiz? Porque prefiere el oxígeno. Ya, bueno. Esa es la respuesta más común, ¿no? Pero como ustedes son estudiantes de medicina, ya, porque eso puede responder el bachimán, ¿por qué se genera que haya mayor oxígeno en el ápice pulmonar? ¿Por qué? Ya, no se infarten, miren, aquí está la respuesta. Son por tres condiciones. Cuando el parénquima pulmonar hace inspiración, expiración, o sea, se empieza a extender y luego se empieza a realizar en su mismo espacio, la parte que menos se moviliza o la que presenta mayor distensión es el ápice. Punto número 1. Punto número 2. Porque a nivel de los ápices existen septos interlobulares que son bien rígidos.
y por lo tanto la flexibilidad va a ser menos. Y punto número 3, porque donde no existe mayor movilidad va a ser menor el drenaje o el llamado lavado alveolar. Por lo tanto, no va a haber intercambio gaseoso y se va a generar mayor hiperoxigenación. Esos son los 3 mecanismos por los cuales existe de que el bacilo de Koch prefiera la parte de la región del ápice más que la base. Y miren, en la parte del ápice, como el bacilo está coexistiendo, hace que se multiplique y haya mayor reacción inflamatoria, por eso aparece la caverna. Pero a nivel de la base, aparece solito el bacilo, sin ningún amigo. Entonces viene el macrófago alveolar, como lo ve desganado, lo destruye, vienen más células y lo destruye y ya está. Y no genera mucha lesión. El riesgo de infección consta también de estos 4 puntos: capacidad de infección de trazo-fuente, cercanía del contacto, que ya hemos dicho, carga bacilar inhalada, que también hemos mencionado, y estado inmunitario del huésped, que también hemos mencionado. Las poblaciones bacilares son aquellas poblaciones en las cuales condicionan a la capacidad del bacilo de poder contrarrestar algunos fármacos, ¿no? En este caso existen las siguientes: las poblaciones metabólicamente activas y en crecimiento continuo. Aquellos que son la mayoría de los bacilos, ojo, habitan extracelularmente y esos son los que habitan en las cavernas, ¿ya? Y son motivos de fracasos farmacológicos. Los que llegan en fase de inhibición ácida, que son de medio ácido al interior de las células, principalmente fuente de recaída de bacteriológicos de tuberculosis. La de multiplicación esporádica, que conviven en un pH neutro y son las causantes de las recaídas también bacteriológicas. Por último, tenemos a las poblaciones persistentes o totalmente durmientes, donde no tienen actividad metabólica, y esto ya más o menos se darán cuenta de quién estamos hablando, y en las cuales no existe capacidad destructiva por parte de los fármacos, ¿ya? Y es probable que solo los mecanismos de defensas individuales sean capaces de ejercer algún control sobre ellos, ¿no? El cuadro clínico, entonces, lo que hemos mencionado es el tos con flema persistente por 2 semanas o más, fiebre en todo el día, predominio nocturno, puede haber hemoptisis, hiporexia, bajo de peso y eforesis nocturna. En cuanto al diagnóstico, es muy importante ya este gráfico, que necesito que lo tengan en cuenta. Lamentablemente no se ve. ¿Se puede bajar más eso? No, ¿no? Sí. Ok, con eso. Ahí se debe manejar esto. Con la mano. Dice delegado. Va a dar el trabajo. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo que necesito saber es que vean a estos 4 pacientes y esto puede ser motivo de pregunta. Entonces, tenemos estos 4 pacientes. El paciente que pudo eliminar la infección, el paciente que hace infección latente, el paciente que presenta una tuberculosis subclínica y el paciente que presenta una tuberculosis activa. ¿Cómo diferencio estas 4 personas? Muy bien. El paciente que eliminó la infección tiene 2 respuestas. O bien hace respuesta inmune innata o bien hace respuesta inmune adquirida. La respuesta inmune innata son aquellas células que solamente van a ir hacia el bacilo, lo eliminan, lo vieron débil, lo destruyeron y no pasó nada aquí. ¿Ya? Esa es la respuesta inmune innata. Por lo tanto, esos pacientes que pudieron eliminar al bacilo sin ningún problema van a hacer las pruebas de tuberculina, que es el TCT, y el prueba de IGRA, que es lo que esta prueba de IGRA va a detectar al interferón gamma, que ya hemos hablado acerca de él. Ambas pruebas van a salir negativas. Y dentro de eso es el cultivo, el BK en sputo. Síntomas no va a presentar ni tampoco se va a dar tratamiento. ¿Ya? Entonces, en este paciente todo es negativo. Miren, aquel que generó respuesta inmune innata. Ahí es el que fabricó eosinófilos, fabricó polimorfos nucleares, fabricó monocitos, fabricó macrófagos, los eliminó y no hizo nada más. El bacilo se eliminó. Pero algunos hacen respuesta inmune adquirida. Y en esta respuesta inmune adquirida sí necesitó que se fabriquen células T. Pero no cualquier células T, sino las células T románticas, ¿no? Las de memoria, las que nunca olvidan.
Estas células T de memoria, como ya saben que viene el bacilo y reconocieron y lo eliminaron, entonces dicen, bueno, sí, alguna vez tuve un amor por ahí, vacilar, lo recuerdo de toda mi vida, y cuando hago mis pruebas de la prueba de tuberculina en IGRA, salen positivo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué si este al final lo eliminó? Porque tanto el de respuesta inmunitaria quería eliminar el bacilo. Pero ¿por qué en este sí hay prueba tuberculina e IGRA positivo? Porque estas dos pruebas lo que van a reaccionar ante la presencia de la respuesta de la célula T con el antígeno que generó el micobacterio. Y como esta célula T reconoció el antígeno como parte de memoria, entonces esta prueba dice, bueno, sí, identifican que en algún momento lo tuvo, pero que por ahora no lo posee. ¿Qué más me puede dar verificación de que este paciente no tiene entonces la enfermedad? Cultivo negativo, BK en esputo negativo, no hace síntomas y por lo tanto no debe recibir tratamiento. ¿Ya? Entonces, son dos pacientes que eliminan la infección pero con pruebas diferentes. ¿Me dejo entender? Sí. Digan sí, pues chicos, para poder que están ahí. Despierta. Lo otro vendría a ser la infección latente. ¿Y en qué consiste esto? En todo lo que le he explicado ya en la patogenia. El paciente entró el bacilo, lo encapsuló y generó el granuloma. Perfecto, muy bien. Pero este paciente, por tener una infección latente, no hace síntomas tampoco. Pero sí presenta pruebas positivas, por obvias razones. Muy bien, se asemeja casi al paciente con respuesta inmune adquirida. ¿Pero en qué hace diferencia? En que estos pacientes sí deben recibir tratamiento preventivo. ¿Ya? Y esto que puede durar de 6 a 9 meses con lo que he mencionado, ¿no? Y la explicación ya les he explicado por qué, ¿no? Porque hace que dreine y se elimine de alguna otra manera el bacilo. Muy bien. Luego viene la presentación subclínica, que es más que nada que el paciente ya presentó el granuloma, pero lamentablemente hay algunos bacilos que todavía están rondeando y que pueden generar infección, pero estos a veces pueden presentar síntomas como no. O sea, pueden presentar síntomas leves o no. Esos son los que llamamos, a los que les he mencionado, ¿no? Que solamente hacen escalofríos y hacen hiporexia, nada más, ¿no? Esos son los llamados subclínicos, los que no presentan la tos persistente, la hemoptisis, ¿no? Esos entran en esta categoría. Doctor, ¿estos pacientes sí tienen que recibir tratamiento? Sí, sí reciben tratamiento. Y el otro viene a ser la enfermedad activa, ¿no? ¿El responsable quién es? El TH17, ¿no? Que no cumplió su función, lamentablemente se rompió el granuloma y bueno, se generó la infección. Y acá vemos dos granulomas, ¿no? Que ya está infectado. Muy bien, este paciente sí tiene un cultivo positivo, también tiene un BK positivo, puede ser negativo también. Acá menciona que también puede salir la infección si está activa, puede presentar síntomas leves hasta severos y estos pacientes sí reciben tratamiento. Ojo que el tratamiento de infección latente es muy distinta a la que reciben el subclínico y el activo. El latente solamente tiene un esquema de isoniazida o rifampicina isoniazida, o puedes recibir solamente rifampicina o rifapentina con isoniazida. Ese es un esquema muy diferente a la que reciben ellos. Ellos reciben el tratamiento de los que ustedes conocen, ¿no? Isoniazida, rifampicina, presentamina y tropotor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice acá que el PPD, o sea, la tuberculina o el mantox, y el IGA dicen usualmente positivo? O sea que no siempre es positivo, doctor. Exacto, no siempre es positivo. ¿Y por qué, doctor? Porque lamentablemente es en esta fase donde las células T ya están agotadas, ya no tienen mucha fuerza. Por lo tanto, cuando hacen estas pruebas, ya ni siquiera lo pueden identificar. ¿Ya? Y peor aún, si este paciente tiene una enfermedad asociada como el VIH, con mucho mayor razón, de repente el PPD y el IGA va a salir negativo, porque no hay ninguna célula T o CD4 que puedan captar, y por eso se van a confundir ahí, ¿no? Dicen, uy, pero este paciente tiene tos, tiene su radiografía, pero tiene PPD y IGA negativo. Bueno, puede ser porque la misma enfermedad avanzada ya no permite que se encuentre CD4 o que tenga otra enfermedad asociada, ¿no? Como el VIH, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Muy bien. Ya.
Luego tenemos estos conceptos. La llamada infección primaria que ocurre en un 30%. Esta infección primaria es cuando el bacilo llegó hacia el alveolo, se fue fagocitado por el macrófago y generó una pequeña lesión parenquimatosa, que no se ve acá, pero es una pequeña lesión parenquimatosa. Cuando genera esa pequeña lesión parenquimatosa, se le conoce como foco de Gaume, ¿ya? Es un foco inicial de enfermedad parenquimatosa. De estos pacientes que hacen infección primaria, el 10% harán tuberculosis primaria. ¿Ya? De esas tuberculosis primarias, es frecuentemente que aparezca en niños y es una infección parilial, o sea, cercana al ilio pulmonar. Pero de estos que hicieron infección primaria, el 90% que hacen tuberculosis latente. O sea que podríamos ser ustedes, yo, cualquiera podría ser, ¿no? De estos pacientes, 90%, un 10% hacen tuberculosis secundaria. Y esos que hacen tuberculosis secundaria es debido a lo que le he mencionado, un factor estresante que rompe el granuloma y hacen infección. Pero de estos un 90% no hacen enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo les había mencionado de esa linfadenitis, ¿no? Que esa reacción ganglionar que presenta? ¿Qué pasa cuando a nivel radiográfico se evidencia que el foco de Gaume más esa reacción ganglionar se le conoce como complejo de Ranke o complejo de Gaume? Y aquí lo tenemos. Cuando decimos tuberculosis primaria, cuando hay un compromiso ganglionar más frecuente en niños y es parailiar, cerca al ilio pulmonar. Tuberculosis postprimaria, o también llamada de reactivación o secundaria, son aquellos que ya forman la forma cavitaria, ¿no? A nivel del ápice pulmonar. Y aquí tenemos las pruebas, ¿no? Que es la prueba de tuberculina, el DIGRA y otro que ha salido también que es el cuantiferón más el DIGRA, que también detectan también el interferón gamma, pero con mayor especificidad y mayor sensibilidad. En la prueba de tuberculina hay que esperar aproximadamente 48 y 72 horas. Doctor, ¿y cuándo es positivo? ¿Cuándo es positivo el Mantox? Hay tres categorías que deben de saber. Mayor igual a 15 milímetros, mayor igual a 10 milímetros y mayor igual a 5 milímetros. Mayor igual a 15 milímetros a población en general. Mayor igual a 10 milímetros, pacientes que son menores de 5 años o personales de salud. Mayor igual, todos son mayor igual. No, menores de 5 años. Menores de 5 años. Y el otro es mayor igual a 5 milímetros. ¿En qué pacientes? Pacientes con VIH. ¿Ya? Entonces son tres categorías. Mayor igual a 15, mayor igual a 10, mayor igual a 5. Ya, muy bien. Entonces cuando hacemos también la prueba de BK esputo, la vaciloscopía directa se hace con la tensión de 100 Nielsen. Aquí es el cuadro, ya estamos presentando lo que son la norma técnica de 2023. Este es el cuadro que se presenta en la norma técnica de 2023. Lo único que me importa es que ustedes sepan esto, ¿no? Cuando decimos que es positivo una cruz, cuando se observa entre 10 y 99 bar en 100 campos observados. A nivel radiológico, como sabemos, tenemos que encontrar esa lesión del ápice pulmonar. Pero ¿cuánto debe ser la medida para que yo pueda diferenciarlo, mejor dicho, presenciarlo? 10 milímetros. 10 milímetros es el consenso que se ha hecho para tener en cuenta que es el tamaño de lesión que se requiere para poder ser detectada a nivel radiográfico. Y aquí hay un pequeño flujograma, ¿no? Ante la sospecha de un paciente con tuberculosis activa, y ahí estamos hablando paciente con tuberculina positivo, IGRA positivo, sintomático respiratorio, le hago el interferón, le hago la tuberculina, sale positivo y lo siguiente que debo de hacer es una radiografía de tórax. Si en la radiografía de tórax encuentro esta lesión, no hay forma, este paciente es catalogado como tuberculosis pulmonar activa. Pero si la radiografía sale limpia, ese paciente es tuberculosis pulmonar latente. Pues miren, son dos cosas muy distintas. Paciente que tú sospechas de tuberculosis, le haces prueba de tuberculina o de DIGRA, te sale positivo y lo siguiente que debes hacer, radiografía de tórax. Si sale normal, tuberculosis activa. Si sale normal, sin ningún tipo de lesión, latente.
Si Si sale anormal. Sí, sí, ahí me comida. Ya, si sale anormal, activa. Si sale normal, es latente. Muy bien. Y aquí un cuadro que presenta también de Nature, en la cual dan los diferentes tipos de estudios, tanto radiográfico como el esputo, ¿no? Como el líquido. Ahora, ¿en qué pacientes yo debo hacerle cultivo de esputo? ¿En qué pacientes debo hacerlo? En aquellos pacientes que son, primero, pausivacilares. ¿Y cuándo decimos pausivacilares? Ahí mira, aquí está. Cuando se observa de 1 a 9 bar en 100 campos observados. Eso se le llama pausivacilar. ¿A quién más debemos hacerlo? Aquellos que tienen baciloscopía negativa, pero tienen síntomas respiratorios. ¿Ya? O también puede presentar una radiografía torácica anormal. ¿Ya? Pacientes con BK negativo, con síntomas y radiografía de tórax anormal. Ya van 2. Y lo último sería que todos pacientes que se han hecho alguna muestra, ya sea líquido acítico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, en todos esos pacientes, ese líquido que tú has concentrado, mándalo a cultivar. Ya son las 3 categorías que debes de sí o sí cultivar. Pausivacilares, pacientes que tienen baciloscopía negativa, pero con clínica y radiografía anormal, y aquellos que has generado una muestra de líquido acítico, cefalorraquídeo, cualquier otra muestra o tejido o biopsia, mándalo a cultivar. Otro que es importante que estamos utilizando últimamente en el hospital es este de aquí, el TB-LAM, que es una prueba que se hace a nivel urinario. ¿Lo han escuchado por ahí? TB-LAM. Ya. El TB-LAM es una prueba que se detecta tuberculosis activa, pero ¿en qué pacientes? ¿En qué población? Pacientes con VIH. ¿Ya? Entonces su uso es precisamente para eso. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué utilizan eso? Es por lo que les acabo de explicar, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que a veces en las enfermedades activas pulmonares el PPR y el IGRA a veces salían negativos porque no detectaban el CD4? Ya, perfecto, no te preocupes, yo te doy la solución, el TB-LAM. El TB-LAM es lo más importante que puede hacer porque a veces el BK también puede salir negativo. Entonces piden un TB-LAM a ese paciente con VIH. ¿Ya? Y luego tenemos 2 pruebas importantes para detectar resistencia. El GeneXpert y el Genotype. Ojo que hay muchas pruebas más. ¿Ya? Y si nos pusiéramos a hablar de tuberculosis multidroga resistente, tendríamos 3 clases más, porque inclusive se hablan de pruebas fenotípicas y genotípicas. ¿Ya? Dentro de esas sabemos que existen el GeneXpert y el Genotype. El GeneXpert es una prueba que detecta resistencia ¿a qué? A la rifampicina. Y el Genotype, resistencia a isoniazida y rifampicina. Pregunta de examen. Espera. Muy bien. Y por último tenemos las llamadas definiciones operacionales que son generadas en la nueva norma técnica, ¿no? Hay nuevos conceptos que deben de manejarlo. Eso solamente lo he puesto para que lo puedan leer. Y aquí los conceptos de cuando hay resistencia a medicamentos, ¿no? Por decir, los llamados MDRs y XDRs, que son los más importantes que deben saber. MDR, resistencia a ¿qué? A isoniazida y rifampicina. Y los XDR son los MDRs que también tienen resistencia a una fluoroquinolona y a un inyectable de segunda línea, que vendría a ser la betaquilina y el linezolida. ¿Ya? MDR, resistencia a isoniazida y rifampicina. XDR, que es un MDR, fluoroquinolona y resistencia a lo de segundo grupo, que es betaquilina y linezolida, que son inyectables antituberculosis. Antes existía el llamado caso de tuberculosis monoresistente. ¿Ustedes lo ven acá? No, ¿es cierto? Ya, porque 2023 ha descartado a ese concepto. ¿Ya? Y se le llama cada uno con esas aseveraciones que estoy colocando. Ahora, llamamos caso de tuberculosis poliresistente cuando se denomina la persona con tuberculosis con resistencia detectada a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir criterios de TMR. O sea, que aquí el paciente poliresistente no debe ser resistente a ISO y a RIF. Puede ser a rifentanbucol, por decir, o rifapiracinamida, porque no cumple criterio de MDR.
Aquí otro más, también acerca de los globos resistentes. Sintomático respiratorio, que también lo definen como persona que presenta tos y flema por 15 días o más, latente, la que ya he mencionado, y es lo que me importa también, fracaso terapéutico. Cuando el cultivo positivo, cuando hay un cultivo positivo luego de 4 meses, y baciloscopía persistente cuando hay un BK positivo luego de 2 meses. En cuanto al tratamiento, sabemos que todos los pacientes con tuberculosis reciben una atención integral, ¿ya? Inclusive ahora todos los pacientes deben recibir asistencia psicológica, nutricional e inclusive también de servicio social, asistente social. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos pacientes se pierden, ¿no? Y ya no llegan a acudir al centro de salud a recoger sus medicamentos. Entonces siempre hay que estar en apoyo con ellos para averiguar su dirección, qué familiares tiene cercanos, ¿no? Para poder llamarlos y decirles que tienen que acercarse a recibir tratamiento. Muy bien, nos guiamos en el marco de la norma técnica de 2023. El esquema para el tratamiento de tuberculosis sensible, como no ha cambiado, es de 6 meses. 2 meses diario de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y 4 meses de isoniazida, rifampicina 3 veces por semana. Eso no ha cambiado. La siguiente población, doctor, paciente con tuberculosis miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular. ¿Esos pacientes cuánto tiempo reciben? 1 año, 12 meses. ¿Cuál es lo agregado a esto? Que aquellos pacientes que tienen meningitis, pericarditis o tuberculosis miliar, ojo, estamos hablando de meningitis tuberculosa, pericarditis tuberculosa y tuberculosis miliar, esas 3 poblaciones reciben corticoterapia. ¿Cuánto la dosis? 1 a 1.5 miligramos por kilo por día de prednisona o su equivalente, por 2 a 4 semanas. Y eso se va disminuyendo la dosis el 30% cada semana. ¿Cuál es la última población? Pacientes con tuberculosis que presentaran infección por VIH. Ahora, en el 2013 y hasta el ciclo pasado, presentábamos que la duración de tratamiento de esta población es de 9 meses. Pero la norma técnica ahora mencionan que son de 6 meses. Ojo, que aquí se da diario. Todos los días se dan, tanto los 2 meses como los 4 meses. A diferencia de la población sensible, que recibían 3 veces por semana la isoniazida rifampicina. Aquí, en la segunda fase, todos los días das isoniazida. ¿Por qué se ha visto este cambio? ¿Por qué se ha hecho este cambio? Bueno, se han hecho estudios en la cual en Costa Rica se ha visto, más que todo, se hizo un estudio en pacientes con VIH con tuberculosis, ¿ya? Y se ha visto que no hay diferencia en darle tratamiento por 6 meses y 9 meses. No ha habido diferencia. O sea, el tratamiento sigue igual y se espera la erradicación del bacilo en ese tiempo. O sea, no ha habido diferencia. Hay una población inclusive que sacaron hasta 7 meses que erradicó la tuberculosis. Pero es solamente una de 2 poblaciones. Y lo demás ganó que no había diferencia entre ambos, ¿ya? Entonces, es por eso que se ha sacado esta nueva norma técnica donde el tratamiento ahora es de 6 meses. ¿Ya? Así que cuidado con el examen, chicos, que les ponga y se confíen. Muy bien, conozcamos a los medicamentos antituberculosos y a los cuales hay que llamarlos quiénes son bactericidas y quiénes son bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir bactericida, chicos? Muy bien. ¿Y bacteriostáticos? Tiene su replicación. ¿Han estado en otra sala? ¿En otra sala? No. Muy bien. Muy bien, esa es la función de cada uno, ¿no? ¿Quiénes son bactericidas y quiénes son bacteriostáticos? Pero aquí viene la pregunta también de los exámenes, ¿no? ¿Quién es el mejor que actúa a nivel intracelular del macrófago? ¿Cuál de los 3? De esto se considera que el mejor que actúa intracelular del macrófago es la piracinamida. El que mejor actúa en la caverna es la isoniazida. Y el que mejor actúa a nivel del calcium es la rifampicina y la isoniazida. ¿Ya? Entonces, mejor intracelular del macrófago, piracinamida. Mejor en el sentido de que actúa a nivel de la caverna, isoniazida. Y el mejor que actúa a nivel del calcium, rifampicina e isoniazida.
¿Cuál es el agregado a esto? Que cuando la isoniazida actúa a nivel del calcio, ya no es un bactericida, es un bacteriostático. ¿Ya? Y si le preguntara cuál de los cuatro es el mejor fármaco antituberculoso, ¿cuál sería? ¿Cómo? Rifampicina. ¿Ya? Es la rifampicina. Bueno, aquí están los medicamentos antituberculosos, drogos resistentes. Este es el esquema que se da también para MDR, si resistencia a isoniazida, rifampicina. Aquí es lo que hablábamos del esquema del tratamiento de tuberculosis latente. Según la norma técnica, pone este esquema. Todo paciente con tuberculosis latente debe recibir isoniazida durante 6 meses, o isoniazida rifampicina por 3 meses, o rifampicina por 4 meses, o rifampicina más isoniazida por 3 meses. Eso es lo que estipula la norma técnica. Pero yo hice mi tarea e investigué, y hay un artículo del JAMA del 2020 donde te especifica mejor este tratamiento para tuberculosis latente y considera, y lo veo más dinámico, y dice: pacientes mayores de 18 años con tuberculosis o infección de tuberculosis latente. Nos hacemos 3 preguntas: ¿el paciente tiene VIH? ¿O tiene enfermedad hepática? ¿O está consumiendo algún tipo de medicamento? Si la respuesta es no, lo siguiente que preguntamos: señora, ¿usted está embarazada? No, no estoy gestando. Entonces lo siguiente que voy a hacer es darle tratamiento para el ITB. Darle rifampicina, isoniazida, rifampicina o isoniazida. Y si se dan cuenta, acá solamente hay 3 esquemas, a diferencia de acá, que son 4 esquemas, ¿no? ¿Cuál es el que faltaría? La isoniazida, la asociación de rifampicina y isoniazida, ¿no? Eso es lo que falta. No, aquí está. Ahí está. Faltaría la isoniazida rifampicina, disculpen. Isoniazida rifampicina. Ese es el que faltaría. No, ese es con rifampicina. Rifampicina. ¿Ya? Muy bien. Vamos a suponer que este paciente lamentablemente sí tiene VIH. Si el paciente tiene VIH, los medicamentos preferibles para estos pacientes con infección latente sería la isoniazida y la rifampicina. Si el paciente tiene una enfermedad hepática o una cirrosis hepática, el mejor sería rifampicina. Y si el paciente está consumiendo algún tipo de medicamento, entonces consideremos que si le quieres dar rifampicina o le quieres dar rifampicina, cuidado con estos medicamentos, porque va a ser interacción medicamentosa. ¿Con quién? Warfarina, los DOA, los antiarrítmicos y otros medicamentos más, inclusive antirretrovirales. Muy bien. Y si en caso la paciente sí está gestando, entonces le decimos: ¿saben qué, señora? Después de su parto, 3 meses después, le empezaremos a dar el tratamiento. ¿Ya? Pero miren lo que dicen acá, ¿no? Que el paciente puede recibir 3 meses después, ¿no? A menos que el paciente tenga alto riesgo de enfermedad o progresión de esto. Pero este artículo no te especifica qué medicamento debes de dar. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo de que haga una enfermedad activa, ¿ya? Porque esa es la progresión de latente que pase activa, no te especifica qué medicamento, solamente te dice qué cosa. Isoniazida y rifampicina no está recomendado. O sea, ¿qué te queda? Rifampicina. Pero si ustedes revisan, ven que también la rifampicina también es, puede ser teratogénico. Entonces, hay que valorar más que todo riesgo-beneficio. En lo particular, yo no le daría, ¿no? Esperaría mejor a la paciente, que evolucione bien su gestación, que termine la gestación, espero mis 3 meses y recién iniciaría el tratamiento. Muy bien, esto es solamente para que puedan ver a quiénes se debe dar terapia preventiva. Algunos medicamentos que necesitan de corrección por una enfermedad renal crónica o que esté en diálisis, y lo más importante, ¿no? Lo más preguntado tanto en las preguntas de exámenes universitarias y también residentado y en ENAM, ¿no? Las reacciones adversas a los antituberculosis.
solamente he resaltado lo más importantes, eso no quiere decir que es lo que voy a preguntar, pero son los más importantes. En isoniazida el más frecuente es la neuropatía periférica. Y para ello se da vitamina B6, o sea, se le da piridoxina. Eso quiere decir que a todos los pacientes que reciben esquema sensible, debes de darle piridoxina, porque reciben isoniazida. Lo siguiente es la rifampicina, que es el que más produce una hepatitis colestásica. ¿Ya? Tercero viene a ser la piracinamida, que es el más hepatotóxico. Si les preguntara cuál es el más hepatotóxico, la piracinamida. Pero también puede generar hiperuricemia. El etambutol, que es el que genera neuritis retrovulvar. No olvidarse que la rifampicina también es el que te da coloración anaranjada, ¿no? Ustedes ven su orina, está bien anaranjada, al igual que sus lágrimas. Muy bien. Luego tenemos el otro esquema, que entre los cuales la cicloserina es el que presenta mayor efecto psiquiátrico, ¿ya? Y ojo, que ¿cómo se le llama las reacciones adversas que son generadas por los medicamentos antituberculosos? Las iniciales, ¿cómo se llaman? RAF. Muy bien. Hay casos en los que los pacientes van a ver que están tomando el medicamento y que le toman un examen de orina, porque es un examen control que se hace a los pacientes que reciben esos medicamentos, y encuentran que hay leucocituria. Entonces ustedes van a sospechar que el paciente, aparte de su tuberculosis, tiene infección urinaria. Yo les sugiero que en esos casos, en todos los pacientes que reciben tratamiento antituberculoso y que por ahí han encontrado una orina patológica, o sea, leucocituria, les recomiendo que vayan al mismo patólogo o al mismo laboratorio y les digan: ¿sabe qué? Quiero saber si de esos leucocitos, quiero que me definan qué célula específica está saliendo aumentada. O sea, para que le distinga, igual que el hemograma, ¿no? Para que distingan neutrófilos, eosinófilos, eso. Y probablemente encuentren que esa leucocituria es debido a predominio eosinófilos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pacientes con RAFA pueden hacer eso, pueden eliminar eosinófilos por orina, ¿ya? Y eso se llama eosinofiluria. Muy bien, aquí tenemos principales factores de riesgo para TB resistente: fracaso del esquema de primera línea, contacto de caso confirmado con TB resistente, recaída, antecedentes de tratamientos múltiples, ¿no? Irregularidad de tratamiento o abandono o terapia no supervisada. Estos son los exámenes que se hacen diariamente para poder supervisar al paciente. Frecuentemente pedimos perfil hepático, y si decimos que hay un RAF hepático es porque debe haber más de 5 veces el valor normal de las transaminasas. Así decimos RAF hepático. Antes era más de 7 veces, ahora es más de 5 veces su valor normal de las transaminasas. Y por último, es esto lo que quiero que se lleven en cuenta. Muy bien, tienes tu paciente que es sintomático respiratorio, ¿no? Y dicen: bueno, voy a hacer un descarte de tuberculosis, no estás en tu posta y en el serums. Muy bien, le haces BK en SPUT, y te dan dos posibilidades: que el frotis salga positivo, o ese BK salga positivo o salga negativo. Vámonos por el lado de BK positivo. Si te sale BK positivo, te sugiero que le hagas un genotype. Este genotype te va a dar sensibilidad para isoniazida, rifampicina o resistencia de ambos. Si el genotype te sale negativo, o sea que es sensible a isoniazida, rifampicina, le vas a dar tratamiento sensible a tuberculosis. Normal, sin problemas. Pero cabe la posibilidad de que esta prueba te dé un resultado que dé resistencia a isoniazida o resistencia a rifampicina, o que sea un MDR, ¿no? Que sea resistencia a isoniazida, rifampicina. En esos 3 casos, lo que vas a hacer es el neumólogo en este caso, lo que va a hacer es prueba de sensibilidad de primera y segunda línea. ¿Qué quiere decir eso? Que va a individualizar el tratamiento. Aquel paciente que tuvo resistencia a isoniazida le dará un tratamiento de tuberculosis no MDR. O sea, puede aplicar acá los antituberculosis de segunda línea. O puede darse tratamiento para MDR, ¿no? Aquellos pacientes que, bueno, vamos a darle si es que con esto puede mejorar el paciente, porque de repente solamente es resistente a isoniazida o solamente a rifampicina, y con el esquema MDR puede que vaya bien. O si tocó el MDR, bueno, no hay modo, ¿no? Tienes que darle el XDR.
Pero ¿en qué casos también vas a dar XDR? Cuando este esquema que le estuviste dando a tu paciente por un mes y este por 2 meses no te funcionó, dale XDR. Eso no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el neumólogo. A mí me interesa que sepas solamente hasta aquí. Eso. Muy bien. Vamos a suponer que el frotis salga negativo. Te sugiero que no te descartes que no tenga tuberculosis, porque de repente sí tiene síntomas. Entonces, ¿qué le haces? Ginexpri. Y eso es lo que frecuentemente hacemos en los hospitales. Todos los pacientes que son sintomáticos respiratorios y encontramos lesiones a nivel pulmonar que son sugerentes de tuberculosis, y a pesar de que me ha hecho BK negativo, a todos le pedimos Ginexpri. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no dan buena muestra, pues le decimos expectora y dan saliva y sale mala muestra. Entonces se confían, dicen, bueno, frotis negativo, BK negativo, no es tuberculosis, y lo pones al costado de un paciente que tiene VIH o tiene diabetes y se contagia. Entonces siempre hay que asesorarnos en esto. Ese es el programa, ¿no? Te sale BK negativo, hazle Ginexpri, ¿no? ¿Para qué? Para que te pueda detectar si es que hay un tipo de micobacterio y si ese micobacterio tiene resistencia o no. Si te sale negativo Ginexpri, o sea, que es sensible a rifampicina, perfecto. O sea, el Ginexpri te va a salir el resultado. Se detectó micobacterio tuberculoso, pero con sensibilidad a rifampicina. Así te va a salir el Ginexpri. Si te sale así, entonces le vas a dar esquema de tratamiento de tuberculosis sensible. Pero si te sale positivo, te sale, ¿no? se detecta resistencia a rifampicina. Entonces, lamentablemente, también entrará a estas pruebas de sensibilidad. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Muy bien. Las preguntas básicamente se van a deber al tema de